Buenas tardes, estimados amigos. Hoy es 25 de septiembre y estamos iniciando la grabación del video número 28, cuyo título es La Argentina cayendo en el abismo o al abismo. Este no es un tema nuevo, diría yo que es una continuación de los que fueron emitidos en mayo y junio, en las siguientes fechas. Les paso la lista siguiente, donde ustedes tienen los títulos de cada uno de los videos y las direcciones de internet por si las quieren revisar. Este sería una continuación. Lo que pasa es que en estos 2 últimos meses la situación ha cambiado para peor, confirmando la tendencia que anunciábamos en mayo y junio. Entonces, yo les pido que si ustedes quieren tener alguna relación para no olvidarse de lo pasado, que vuelvan a dar un vistazo a ese video, a esos 4 videos, y se van a dar cuenta que efectivamente la situación ha empeorado con los datos que les voy a proporcionar hoy y que tienen por finalidad exclusivamente atender la situación argentina, que cada vez es una situación más grave, un camino, a mi entender, sin retorno y sin salida. Entonces, en ese criterio comenzamos con lo siguiente. Actualizando esta situación de estos 2 últimos meses. Y son hechos, voy a ir a los hechos concretos, en el sentido de no hacer teoría, sino expresarlos directamente para no equivocarnos y no confundirnos con tantas palabras. Aumento del pasaje de transporte respecto al año anterior aumentó un 41%. Ese aumento del transporte ferroviario, automotor, está trayendo graves problemas a la población argentina, no solo en el interior del país, sino también acá en Buenos Aires, donde al quitarse significativamente los subsidios que se tenían, los pasajes resultan muy gravosos para la economía de las personas que habitan en el Gran Buenos Aires y que tienen que trasladarse diariamente y tomar hasta 3 o 4 medios de los más extremos, medios de transporte para ir y otros tantos para volver. No solo implica una gran inversión en tiempo, sino también implica una erogación que no alcanza a cubrir el salario que recibe la mayoría de la población. Como consecuencia, por ejemplo, del servicio de trenes en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, fue notorio y automático observar el rechazo masivo a su pago por parte de las personas o de los usuarios al eludir su pago, ya sea bajando a las vías o saltando los molinetes de las estaciones. Eso seguramente muchos lo habrán observado y reiteradamente por los informativos de los diversos canales
en los que se veían peligrosamente a gente descender del tren, bajar a las vías, atravesar las vías, inclusive la vía activa, electrificada, y subir al andén del otro lado y de esa forma eludir en las terminales, tener que pasar por los molinetes. También habrás visto el saltar los molinetes en prácticamente todas las estaciones, tanto de las de partida como las de llegada. Precisamente esa acción es la que dio origen en Santiago de Chile a los graves disturbios que hubo hace 2 o 3 años y que se sostuvieron durante varios meses sin poder retornarse al orden, causando gravísimas pérdidas, además porque se quemaron edificios, instalaciones y constituyeron un perjuicio muy grave a la economía de Chile y a la situación social de Chile. La medición de septiembre del índice de confianza en el gobierno, que confecciona mensualmente la Universidad Tulio Torcuato Di Tella, fue de 2,16 puntos, con una baja de 14,8% respecto al mes anterior. Ustedes lo pueden notar en este recuadro, el número 5, señor director. Ahí está graficado, es el gráfico correspondiente al mes de septiembre, es decir, publicado en septiembre y que corresponde al mes de agosto. 14,8% fue la pérdida, digamos, de popularidad o de apoyo del presidente Milei o de su gobierno. Por otro lado, el índice de confianza del consumidor, que también lo confecciona la Universidad Torcuato Di Tella, cayó 5,92%. Ustedes lo pueden ver en el siguiente recuadro. Estas mediciones son caídas importantes en estos índices porque en gran medida se habían mantenido estables durante el transcurso del año, a partir especialmente de marzo a abril. Este índice de confianza también es un dato importante, cayó bastante. Obviamente estos datos no están a la mano de las personas de a pie. Requiere hacer una búsqueda o bien estar suscripto a estos informes, cosa que muy poca gente tiene esta calidad de información o interés por estar informado con esta precisión mes a mes. Por otro lado, volvemos al slide número 4, señor director. Tenemos otro hecho que conmovió a la opinión pública nacional: el veto a la ley del Congreso por parte del Poder Ejecutivo, ley que incrementaba el haber de los jubilados, fue celebrado con un asado en la Quinta de Olivos,
que después se le dieron varios justificativos, que no era un festejo, que no era una celebración, que no era un hecho, digamos, festivo, sino una reunión, hasta se habló de una reunión de trabajo con los 84 diputados que no dieron su consentimiento o expresaron su voto negativo respecto a la aprobación del Congreso, y en tal sentido y por esa causa no se pudo, la ley se confirmó el veto que había emitido el presidente de la Nación. Es decir, no se pudo anular el veto. Este asado realmente torpe, inoportuno, fuera de lugar, fuera de oportunidad, realizado con mucha imbecilidad, constituyó lo que muchos han llamado un acto de crueldad explícita, porque en general fue tomado por la opinión pública y por los medios de comunicación como una especie de burla a los que pretendían impugnar el veto del presidente de la Nación. Y en realidad yo soy de la misma opinión, creo que fue un acto explícito de crueldad. Está de más decir que toda esa teatralización pretendiendo borrar la importancia de ese hecho y la interpretación que iba a dar la masa de la población argentina al mismo, en sentido negativo, me ha llamado la atención que se consumara diciendo que, bueno, los diputados o invitados iban a pagar 20.000 pesos en efectivo o con tarjeta de débito o con transferencia bancaria. Realmente ese asado no costaba 20.000 pesos, empezando por ahí, costaba mucho más que 20.000 pesos. Y hubiese costado, habría que haberlo pagado en un lugar equivalente, en la actividad privada. Costó mucho más. Era mucho más su valor que el que se iba a aumentar mensualmente a los jubilados en caso de que el veto fuese rechazado. Pero realmente llama la atención el grado de torpeza de haberlo consumado ese asado, un acto de superioridad y algunos lo han llamado, y que es difícil no desligarlo de la característica de una burla o de una sorna a todos los que pensaban que debía votarse la impugnación al veto. No se tuvo éxito, los jubilados fueron víctimas nuevamente de un desaire gubernamental, como lo vienen siendo desde hace largo tiempo en la Argentina. Es una desgracia ser jubilado, y recién cuando venía para esta grabación sentí por radio que otra vez nuevamente había habido choques en el Congreso de la Nación, a las afueras del Congreso, con una manifestación y una movilización que había de jubilados con la Policía Federal. Realmente llama la atención ese otro grado de torpeza que está ejecutando el gobierno. Me llama la atención. Sinceramente le digo,
el grado de torpeza. Parece ser que las cosas van a ir por ese camino y por lo tanto pareciera ser que este curso negativo para el gobierno de su popularidad y su apoyo por parte de la población va a ser cada vez más agudo y más grave. Seguimos con los ítems que teníamos previsto enunciar. En una encuesta levantada entre el 8 y el 11 de septiembre, se produjo un salto en la desaprobación del gobierno de Milei. Obtuvo un 57% de rechazo y solo conserva un 42% de aprobación. En realidad esto también es grave. Confirma las tendencias y las cifras que he ofrecido del Instituto de la Universidad Torcuato Di Tella respecto a los índices de confianza del consumidor nacional y del gobierno nacional. Seguimos. La encuesta de Subán Córdoba revela que la gente ya no le cree a Javier Milei. Estos son los recuadros que siguen, son las cifras que se han obtenido. El slide número 8, señor director. Acá el encuestador dio determinadas frases que el señor presidente pronunció con motivo de la presentación pública y por cadena nacional del presupuesto nacional. Y a eso se le invitaba al encuestado a responder si era verdad, si era mentira, en color rojo o rosa, y si no sabe, en color negro. Si es verdad, en color celeste. Y así tenemos la primera pregunta. ¿La verdadera motosierra se aplicó a la política, no a la gente? La respuesta fue que el 69,2% dijo que eso era mentira. Es decir, que la motosierra famosa, propagandística, era una mentira. No fue aplicada a la política, fue aplicada a la gente. Al revés de lo totalmente contrario a lo sostenido por el presidente. La segunda pregunta es, ¿las jubilaciones están 5% arriba? Quiere decir que le ganamos a la inflación. La respuesta de los encuestados fue 71,7% mentira, 19,5% verdad y 8,8% no sabe. Llama la atención que en estos dos últimos aspectos los índices de no sabe son iguales, ¿no? Seguimos con el siguiente cuadro, señor director. La tercera pregunta, ¿está mejorando el empleo? A esa pregunta o a esa afirmación, los encuestados respondieron negativamente, como mentira, que eso sea verdad, el 68,9%. 68,9%. El 18% contestó que era verdad y el 13,1% que no sabe y por lo tanto fue computada y ahí se alteró la opinión
del no sabe. La cuarta pregunta fue, ¿las tarifas de luz, el gas y el agua están regaladas? La respuesta fue negativas o que es mentira el 76,2%. El 16,5% contestó que es verdad y el 7,3% que no sabe. Evidentemente, el señor Milei debe estar en otra galaxia o en otro país. Que las tarifas de luz, gas y el agua estén regaladas es difícil de creer y llama la atención que solo el 7,3% diga que no sabe. Bueno, debe ser que no tiene que pagar ninguna de esas tarifas. Llama la atención inclusive las respuestas de la cantidad que responde negativa tendría que haber sido muchísimo más alta, porque si hay algo que la población argentina está sufriendo es el alto costo de estos tres servicios: luz, gas y agua, que son elementales. La última pregunta o afirmación que se le ofreció a los encuestados opinar fue: el poder adquisitivo en dólares de los jubilados voló. Bueno, es más sorprendente todavía. La contestación de que es mentira o negativa solo es del 70,6%. 13,2% contestó que es verdad y 16,2% que no sabe. Realmente es sorprendente las tres cantidades, porque si hay algo que no tiene relación, decir que voló, decir que es equivalente, que el poder adquisitivo en dólares se mantuvo o que pudo haber mejorado un poco, bueno, puede ser que la gente no esté en condiciones de apreciar con exactitud si es verdad o mentira, pero que voló, es decir, exagerar el dato positivo de esta afirmación, la visión optimista de esta afirmación, realmente es ridículo. Inclusive me parece que los que contestan no pueden no saber eso. Me parece que es para una persona con sentido común que viva normalmente en la Argentina, no puede ser admisible que se incremente casi el doble, sí, el doble, más del doble, la cantidad de personas que dicen que no saben respecto a la pregunta anterior de los servicios. Llama la atención, a mí me llama la atención, por eso me llama la atención no solo las afirmaciones del presidente Milei, que muchos dicen que vive en Narnia, no en la Argentina, pero me llama la atención también la calidad de las respuestas de los que son víctimas de todas estas incrementos en los costos, en los valores, en las apreciaciones de que está mejorando el empleo, cuando el empleo está casi en un poco más del 7%, tengo entendido. Yo sinceramente me llama la atención tanto las afirmaciones fuera de la realidad del presidente de la Nación,
como las respuestas de los encuestados, que también están fuera de la realidad. Prácticamente hay un 30%, entre un 20 y un 30% que no vivirán en Narnia, pero viven en en otra constelación, distinta a la que se encuentra la Argentina. Bueno, seguimos con los datos. La consultora es el número 10, señor director. La consultora Nielsen IQ informó que el consumo masivo cayó 17,2% interanual en agosto, siendo la mayor retracción desde marzo del 2021, mes en que la baja fue del 18,3%. En el acumulado de 2024, la disminución alcanza el 10,6%, según un informe de Sentia del 15 de septiembre de este año. Otro dato, 1 de cada 2 personas se enfrentan graves problemas para el pago de los servicios. Esto se contradice con lo que yo recién le expresaba en la encuesta de Surban Córdoba, donde solo el 13% no sabe, creo que el 13% sí, o el 7% no sabe, 7,3% no sabe, y el 16,5% dice que cree que están regaladas. Realmente hay entre el 20 y el 30% evidentemente de la población vive en otro planeta, no vive la realidad, o tiene la vida muy fácil, o gana el dinero muy fácil, o gana mucho dinero de forma tal que todavía no se dieron cuenta. O si no, es la soberbia y la obstinación íntima sobre sí mismo para no reconocer, no dar el brazo a torcer y reconocer implícitamente de que votaron mal. Esa es la otra explicación que encuentro. Es una súper soberbia en la cual están montados y no quieren reconocerse a sí mismos de que obraron mal, de que eligieron mal, de que se equivocaron. Están en lo correcto. O es una exacerbación del odio, porque en última instancia no habrán votado a favor de Milei, sino que han votado para que los kirchneristas no volvieran. El odio los ha cegado y siguen cegados. Peligrosa esa situación, porque le puede llevar a decisiones equivocadas, absurdas, extremas, y no darse cuenta. Seguimos con los datos. El secretario de Energía, Rodríguez Chirilo, aseguró ahora que el gobierno no prevé cortes programados de electricidad para los usuarios residenciales durante el verano, descartando la posibilidad de una medida de ese tipo como la que se aplicó en décadas anteriores. La citada medida de los cortes de energía había causado un extenso malestar entre la población. Esto fue publicado en Infobae el 24 de septiembre, ayer. Hemos estado una semana con esta hipótesis de que se iban efectivamente a realizar cortes, que fue enunciado por el jefe de gabinete, el señor
no me acuerdo en este momento el nombre, que le costó inclusive un dolor de cabeza o un disgusto con algunos operadores del gobierno la semana anterior y fue internado durante 2 o 3 días por un grave un malestar importante que tuvo. Evidentemente andamos mal en Argentina, pero andamos todos mal. Ahora el secretario de Energía viene a contradecir lo que fue afirmado, lo que fue anunciado, lo que fue avisado, lo que fue difundido durante una semana, y realmente otra cosa que llama la atención. Por favor, compatriotas, pongámonos en claro y en situación. ¿Qué es lo que nos está pasando? Este es un desorden no solo intelectual, no solo publicitario, no solo periodístico, sino también es un problema de sentido común. Hemos perdido los argentinos sentido común y creo que lo estamos demostrando entre las respuestas y las realidades que están ocurriendo. Seguimos. La inversión, la famosa inversión que se pretendía que iba a llegar con la aprobación del decreto de necesidad y urgencia, que eso era imprescindible y que eso iba a abrir las puertas y las ventanas de la Argentina para que llegara la inversión extranjera. Bueno, señores, la inversión cayó 20% en los primeros 7 meses de este año. No hubo inversión, no solo que no hubo, sino que no se realizó, no se aportó ninguna inversión. Inclusive anoche vi en un noticioso y con el comentario del periodista que enunciaba una cantidad de multinacionales que se iban del país y que estaban ofreciendo dejar las empresas a capitales nacionales. Vuelvo a repetir, no hubo inversión, no solo no hubo, sino que cayó la inversión 20% en los últimos 7 meses. Por eso creo que hemos perdido el sentido común, que parece que en Argentina ha dejado de existir el sentido común y es el más escaso que existe entre la población argentina. Por eso la población, ahora me explico los resultados electorales, ya han dejado hace años que se ha dejado de tener sentido común, porque nada ha salido bien en función de lo que se ha votado. Todo salió mal, todo sale mal. Entonces, estimados amigos y compatriotas, algo no funciona. Es decir, muchas cosas no están funcionando en la Argentina, comenzando por la cabeza y el sentido común de cada uno de nosotros, los propios argentinos. No entiendo ese problema grave que hay entre nosotros. Caída abrupta de la audiencia de la cadena nacional con motivo de la presentación al Congreso del proyecto de ley del presupuesto nacional. La famosa cadena en la que habló el señor presidente en el Congreso, un Congreso prácticamente vaciado. Parecía que la mitad no estaba. Por lo menos daba esa sensación. Creo que la audiencia
bajó en pocos minutos. La gente salió de esa, cortó con esa cadena, dejó de verla, ese programa, y de escuchar al presidente de la Nación. Que después se trató de encontrar explicaciones de esto, de aquello, de más allá, pero no fue así. Es como como salió. Se cortó abruptamente la audiencia que inició la presentación la exposición del presidente de la Nación. Bajó abruptamente. Y finalmente, en varias encuestas, se ha observado que la aceptación del presidente Milei o el apoyo al presidente Milei durante los meses de agosto a septiembre ha caído un 7%. En eso divergen diversas encuestas. Por lo tanto, quiere decir que conforme a lo que hemos expuesto en mayo y junio, esos cuatro videos, esas 4 audiciones de la otra campana expuestas por video y que yo les enuncié al principio del inicio de este que estamos desarrollando, la otra campana 19, 20, 21, 22 del 10 de mayo, 28 de mayo, 13 de junio y 28 de junio, evidentemente las tendencias que fueron enunciadas en esa oportunidad se han agravado, se han mantenido o se han agravado. Nada ha mejorado, o muy poco debe haber mejorado. Bueno, solamente si el señor director tiene la amabilidad de volver al slide número 3, lo dejamos acá, interrumpimos un minuto y ya volvemos. Estos son los videos que fueron expuestos en mayo y junio. Compárenlo con la realidad, la de hoy, la actual, y con los datos que le he ido agregando. Ya volvemos en un minuto. Muchas gracias. Televe1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Televe1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Televe1, toda la verdad primero. Estimados amigos, continuamos con el video de la otra campana de hoy,
número 28, del 25 de septiembre del 2024. Ahora nos vamos a ocupar, he incluido este tema porque me resulta realmente muy llamativo las contradicciones patéticas en que incurre el señor presidente de la Nación. Y especialmente estos últimos días, en particular en el discurso que pronunció ayer, creo que fue ayer en las Naciones Unidas, y que me resulta llamativo, ¿no? Llamativo porque es un público internacional, es una transmisión internacional, aunque no haya habido mucha gente en el recinto de la Asamblea General, obviamente, dada la grave situación mundial que estamos atravesando, ya por esa gravedad, digamos, no se puede ir a decir cualquier cosa o a entrar en contradicciones frente a una situación donde estamos al borde de una tercera guerra mundial. Entonces, como presidente de una nación, usted en representación, si no tiene nada que decir, más vale no se presente. Pero si tiene algo que decir, tiene que ser algo serio, importante, porque la gente no está pendiente de lo que pueda decir un país de determinada república. Las cosas están muy mal, están muy graves, muy peligrosas para la seguridad no solo nacional, sino personal, prácticamente de la mitad del mundo, en cualquier momento. Entonces vamos a ver en qué he encontrado yo estas contradicciones. Slide número 13, señor director. En el reciente discurso de la ONU, la Agenda 2030, dijo el presidente, la Agenda 2030, aunque bien intencionada en sus metas, no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía del Estado-nación. Bueno, en este párrafo no me caigo, no doy una vuelta mortal hacia atrás, porque estoy preparado, ya lo leí varias veces. Pero realmente, señores, que un presidente de la nación argentina vaya a decir esto. En principio que el presidente diga que atentan contra la soberanía del Estado-nación, cuando, ya lo vamos a ver, el señor Milei se ha calificado como el topo que viene a destruir al Estado Nacional. Bueno, eso es una contradicción inaceptable, bueno, a esta altura del partido. La otra afirmación que me llama la atención, no porque lo diga Milei, sino porque diga que la ONU, las Naciones Unidas, expresan o arman o desarrollan un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra el Estado nacional o el Estado-nación, también me llama la atención.
me llama la atención que la Dalit del liberalismo y de los libertarios argentinos y mundiales diga esto, que es más viejo que, digamos, tiene más edad que la que tiene el señor, creo que el señor Milei. Mire, creo que alguna vez, como subteniente, recibí una fuerte recriminación de un superior, de un jefe de unidad, porque en una clase de oficiales, siendo subteniente, expresé que las Naciones Unidas ponían en práctica lo que dice el señor Milei hoy, 60 años después, de que aspiran a constituir un gobierno mundial, un gobierno supranacional y de corte socialista. Me asombra que se diga eso hoy, cuando eso debe estar asumido desde hace muchos años. Los que tienen un poquito de instrucción, un poquito de sentido común, deberían saber que esto es así hace muchos años, no ahora, hace muchísimos años, prácticamente desde la creación de las Naciones Unidas. Porque el programa que adoptó Occidente es un programa socialista después de la Segunda Guerra Mundial. Es realmente un programa socialista. ¿O no se dieron cuenta? ¿O recién ahora caen por la virtud de algunos ideólogos que son agentes del imperio? Nos están hablando de la guerra cultural. ¿Ustedes creen que eso es de ahora, de hace 5 años, de hace 8 años? Eso es... Ya cuando era cadete hablaba de esas cosas. Desde el año 64 que he incrementado mis conocimientos sobre eso. Inclusive informa a todos que en las naciones, el edificio de las Naciones Unidas, ese edificio está donado por la familia y la fortuna y la riqueza de la familia Rockefeller, ¿no? Hay una cámara de reflexión que yo publiqué en Patria Argentina y también he publicado con los centros cívicos patrióticos hace 20 años, por lo menos, de que hay una cámara de reflexión que es lo más masónica que hay en el mundo, con los simbolismos más masónicos del mundo. Está completa. Es una cámara de pensar, de ir a pensar, de ir a reflexionar, sería una especie de capilla para los que somos creyentes y católicos, una capilla masónica. Eso está inserto en el edificio, adentro de las Naciones Unidas, y es un templo y un canto a la masonería. Bueno, ahora, ¿sabrá el señor Milei que la Revolución Rusa fue financiada por banqueros internacionales de Wall Street y de Europa? ¿Sabrá eso? Que ellos financiaron la ejecución de la Revolución Rusa, no del socialismo, el socialismo socialdemócrata, sino del socialismo comunista.
bueno, por las dudas, quien esté cerca del señor Milei, dígaselo, porque a lo mejor no lo sabe eso. Y que eso es una verdad, ya desde hace años que está tapada, por supuesto. No va a salir en La Nación ni en otros diarios. Ellos no, en la prensa internacional eso no va a salir, obviamente. Seguimos. Milei dejó un mensaje a futuro diciendo: a partir de este día, sepan que la República Argentina va a abandonar su posición de neutralidad histórica que nos caracterizó y va a estar a la vanguardia de la lucha en defensa de la libertad. Vuelvo a repetir, va a abandonar su posición de neutralidad histórica que nos caracterizó y va a estar a la vanguardia de la lucha en defensa de la libertad. Pero díganme, señores, ¿el señor Milei fue elegido para eso? ¿A quién consultó estos días o hace un mes? Recién les anuncié o les expresé que la situación mundial es muy tensa y estamos al borde de caer al abismo de una tercera guerra mundial. ¿A qué neutralidad se refiere el señor Milei que no especifica? ¿Se refiere a la neutralidad política internacional respecto a la guerra que estamos al filo de la navaja o al borde del abismo de caer? Nosotros vamos a caer en una guerra mundial nuclear, la tercera guerra mundial, que va a ser nuclear. Él nos está proponiendo que nos va a llevar a la guerra, el señor Milei. ¿Desde cuándo ese es una aspiración política y un sentimiento y un objetivo político de la nación argentina, o por lo menos de estos últimos tiempos? Yo no estoy, miren, no estoy enterado. No estoy enterado. Ahora, si el señor Milei cree que fue votado para eso, malditos sean todos los que han votado, si han votado con ese sentido. Porque nadie propuso ir a una guerra mundial 9 meses antes, o 10 meses antes, cuando ya estaba declarada la guerra, estaba en ejercicio, en ejecución la guerra entre Rusia y Ucrania. Hacía 2 años que estaba. ¿Cómo? Nadie habló de eso. Nadie dijo nada. ¿Cómo va a romper la neutralidad? ¿En función de qué interés nacional? ¿Quién está amenazando nuestra libertad? ¿Qué país extranjero está amenazando nuestra libertad? ¿Quiénes son los que están amenazando nuestra libertad? Pero vamos, señores, ¿pero dónde estamos? Y nadie dice nada acá de la neutralidad, no escuché a nadie. Creo que soy el primero que públicamente expresa esto. ¿Pero dónde estamos? ¿Cómo se puede decir tan livianamente una cosa así? ¿A quién pidió consejo, opiniones? ¿Cómo ocultó que la Argentina quiere ir a la guerra a defender qué libertad? ¿Qué libertad? Señores, estamos mal. Esto no se puede decir alegremente. Hemos sido atrozmente engañados entonces. Atrozmente engañados, estafados. Bueno, de la ficción democrática no me extraña nada ser estafado. No es la primera ni va a ser la última. Pero ser estafado con una guerra mundial nuclear, mire, eso me extraña. Eso sí, me conmueve personalmente.
más una guerra nuclear, más cuando ya expresé, pero nadie le debe haber, ni siquiera las apreciaciones militares, ni de política exterior le deben haber dicho nada. ¿O qué creen? ¿Que si hay una guerra mundial nuclear, el canal de Panamá va a quedar abierto para que las flotas norteamericanas, inglesas, europeas, o rusas, o de que pasen libremente por el canal de Panamá, del Océano Pacífico al Atlántico, o del Atlántico al Pacífico, para reforzar una u otra flota? ¿Ustedes creen que ese es un supuesto que no está planteado a hacer volar o interferir o interrumpir el pasaje del canal del Panamá? Y si se interrumpe el canal de Panamá, el pasaje de los buques mercantes y de guerra, ¿por dónde cree que van a pasar? ¿Por dónde creen que van a ir? ¿Van a ir por el Polo Norte? ¿O van a pasar por el sur del cono sur? Por el Estrecho de Magallanes, el pasaje de Drake, el canal de Beagle, o más al sur ya extremo de las islas que están al sur de Tierra del Fuego. Van a pasar por ahí, señores, entre la Argentina y Malvinas. Y si tienen que pasar por ahí, por una interrupción del canal de Panamá, ¿ustedes creen que la fortaleza de Malvinas va a quedar intacta con todas sus capacidades bélicas, con sus misiles, como para impedir el paso de cualquier tipo de flota de superficie o submarina de los enemigos imperiales? Me parece que si ustedes creen que eso va a quedar intacto y que van a poder usar de todos los misiles para destruir submarinos que se opongan a la OTAN y a los Estados Unidos y barcos de superficie, me parece que hay un sesgo de ingenuidad suprema. Bueno, esto el señor Milei tendrá que poner en claro a qué neutralidad se refiere. Si es a la beligerancia argentina y a que Argentina entre en la guerra en favor de la NATO o de Rusia, cualquiera de los dos bandos, no tiene por qué, no puede hacerlo. No debe hacerlo. No hay ningún interés argentino que esté en juego. No hay ningún interés nacional argentino en juego. Entonces no podemos ir a la guerra porque se le ocurre al señor Milei. Seguimos. El otro slide, señor director. El presidente de Colombia en esta reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Gustavo Petro, criticó este martes, sin citarlo, a su par argentino, es decir, al presidente Javier Milei, y citó su lema, hizo referencia a su lema: «Viva la libertad, carajo», al hablar ante la Asamblea General de la ONU. Y se expresó de esta forma en los párrafos siguientes: ellos, por los poderosos del mundo, se está refiriendo a eso, ellos pagan las campañas, ellos son los dueños de los medios de comunicación, ellos son los que ocultan la verdad de la ciencia, como en la película No mires arriba, manifestó. Asimismo, fue más allá y apuntó: en su poder de prohibición, ellos,
esos ellos que recién yo enuncié. En su poder de prohibición y censura gritan: ¡viva la libertad, carajo! Pero es solo la libertad del 1% más rico de la población mundial, que en su sentir mercantil y libre nos lleva a la destrucción de la atmósfera y de la vida. Bueno, entiendan bien, comprendo que el señor presidente de Colombia, que fue también libremente elegido como el señor Milei, en su momento pudo haber sido un guerrillero de la FARC o de alguna de las guerrillas que asoló a Colombia en el siglo XX e inclusive hasta ahora, Gustavo Petro. Admito que eso, bueno, los colombianos son dueños de su propio destino, así como nosotros hemos sido dueños de nuestro propio destino. El señor Milei es presidente por responsabilidad de los argentinos, porque los argentinos así lo decidieron. Aunque ahora quiera mandarnos a la guerra, sin haber hecho mención a esa posibilidad, salvo que se iba a aliar y que sus aliados iban a ser Estados Unidos y el Estado de Israel. Sí, por supuesto, dos estados que hoy están en guerra. Y ya estaban en guerra, porque en octubre ya estaban en guerra. Estados Unidos estaba en guerra contra Rusia en su dirección y apoyo y participación con la OTAN. E Israel había iniciado la guerra contra Hamás por el ataque del 7 de octubre, es decir, antes de las elecciones. Ya estábamos en guerra. Entonces, no, acá no es aplicable eso. ¿Cómo? No es aplicable en el sentido que, en alguna medida, el señor Petro, aunque no puedo dedicarme a hacer una exégesis de sus ideologías ni de lo que expresa, pero en alguna medida tiene razón. Él dice que ellos, eso que él llama ellos, que son los dueños de los medios de comunicación, que pagan las campañas, ellos son los que ocultan la verdad de la ciencia, como la película No mire arriba. Efectivamente, yo comparto esa idea. Ellos, ¿quiénes son ellos? Esos ellos. Ellos son el poder internacional del dinero. Por eso esta guerra mundial que se está por iniciar, Dios no lo quiera, Dios quiera que yo esté muy equivocado. Muy equivocado. Esos ellos son estos señores del poder internacional del dinero. Esta no es una guerra entre naciones. Esta es una guerra probablemente, aunque no estoy todavía del todo convencido y seguro, es una guerra entre facciones de ese poder internacional del dinero, disfrazado bajo aspectos religiosos, culturales y por último nacionales. Lo que acá se juega es la concentración de la riqueza en pocas manos que está retenida desde hace varios siglos por un conjunto de banqueros internacionales de la cual me he cansado 30 años de hablar. Pero claro, yo sé que no he tenido éxito, que no he sabido hacerlo, que no me he hecho entender, que evidentemente es así. Pero estos ellos no son naciones independientes, son estas naciones
a las cuales se les pagan las campañas, los medios de comunicación son internacionales y el 99,7% creo que están en las manos de esas organizaciones secretas de los banqueros internacionales. Son públicas, son sociedades anónimas. La sociedad anónima es parte de las grandes sociedades secretas. Es un gran instrumento de poder mundial, la sociedad anónima. Un gran invento hecho para esclavizar al mundo. Sí, todo eso sí, es así. Tiene razón Petro en eso. Y es el 1% más rico de la población del mundo. Ellos sí son, esos son. Entonces, no puedo creer que, ya no creo, no, yo soy otro de los que no le creo al señor Milei, que quiere precisamente defender el Estado Nacional. Parece un príncipe de los que firmaron la paz de Westfalia, a partir del cual se instauró el Estado Nacional. Será un príncipe de los que ha revivido. Será la Santa Alianza de Metternich contra Napoleón, que ha vuelto a la existencia. Bueno, evidentemente yo personalmente me veo en la obligación de tener que aclarar esto, porque sinceramente yo no comparto nada de lo que dice el señor Petro, pero no comparto absolutamente nada de lo que dice el señor Milei. De Petro sí le reconozco esta descripción de quiénes son ellos. Por fin puede ser que algún comunista se avive. Es posible que algún comunista se avive. De los que fueron comunistas se aviven. Nadie más ya habla del comunismo. Lo pasaron a retiro o lo jubilaron al comunismo. Están dedicados a otra cosa los que eran comunistas. Además, los que fueron comunistas sabían muy poco del comunismo. No sabían lo principal, quién los financió, quién los usó, quién les pagó la revolución en Rusia, quién los llevó a Rusia. Si el señor Trotsky llega a Rusia desde Nueva York, con una banda de extranjeros, que fue detenida en Canadá por el gobierno canadiense y el presidente Wilson, el tan liberal presidente Wilson, habla personalmente con las autoridades canadienses para que liberen el barco que había sido retenido porque no lo dejaban transitar hacia Europa, en Canadá. Y el barco termina llegando a Europa con la carga de las bandas que llevaba el señor, contratadas, internacionales, por supuesto, contratadas en Estados Unidos y traídas de Europa, que son los que van a después hacer los cuadros, muchos de los cuadros de la Revolución Rusa. Sí, el señor Trotsky, obviamente casada con la hija de uno de los banqueros más grandes de Nueva York de ese momento. ¿Cómo no sabían eso? ¿No sabían eso? Que eso está en los archivos de inteligencia del ejército norteamericano de la época. Que eso fue publicado en varias publicaciones en Estados Unidos.
Ah, claro, esas cosas, obviamente los medios de comunicación en manos del poder internacional del dinero no pagan eso. No publican eso. No dejan que eso salga. No autorizan a que eso salga. Y si algún diarucho de alguna significación publica, enseguida compran el diario. Ese es un problema rápido. Se soluciona rápido. Ese poder internacional del dinero es el que crea la Reserva Federal de Nueva York. Esos financiadores de la Revolución Rusa, en 1913, es la que imponen la creación de la Reserva Federal Norteamericana. Y en el 17 financian la Revolución Rusa, muchos de esos banqueros internacionales propietarios de la Reserva Federal Norteamericana. Sigamos con estas contradicciones patéticas del presidente de la Nación. El señor presidente dijo en junio del 2024, según Infobae del 6 de junio, algo así como, y lo dice ahora, lo dijo, lo he escuchado, yo soy el topo que destruye el Estado. El que defiende ahora el Estado Nacional ha dicho, yo soy el topo que destruye el Estado. Eso lo dijo en la entrevista que le hizo al presidente Milei la periodista Bari Weiss durante el viaje presidencial en los Estados Unidos, que incluyó una exposición en Stanford, en la que Milei reconoció, amo, claro, él lo dice, amo con esa voz de cantante de ópera, amo ser el topo dentro del Estado. Yo soy el que destruye el Estado desde adentro. Y efectivamente, lo que hemos expuesto en mayo y junio, esos cuatro videos, más lo que hemos expuesto en el día de hoy, y lo que hemos venido diciendo, estado diciendo, todo este año 2024, fines del 2023, todo eso, señores, es la síntesis de lo que dijo el señor Milei. No hemos dicho otra cosa que lo que expresó el señor Milei. Todavía, inclusive hay que citar el video en donde el señor Milei, al igual que en Davos, homenajeó y rindió honores y exaltó la figura del usurero y de la usura. Pero ¿no se acuerdan de eso? Pasamos el video acá por Patria Argentina, por este programa de La Otra Campana. Lo hemos pasado, un corto que lo hace el señor Milei, que lo debe haber financiado él, que lo editó él y es donde él actúa. Y hace una exaltación de la usura y del usurero. Por eso dice que hay que pagar como primera necesidad y primera condición la deuda externa, a costa de las jubilaciones, a costa del bienestar de los argentinos, del hambre, de las necesidades, de la salud, etcétera, etcétera, todo lo que viene haciendo. ¿Está bien? Él dijo que iba a hacer eso, que iba a destruir el Estado argentino, no lo dijo recién cuando fue a Norteamérica, ahí lo dijo más públicamente e internacionalmente, lo decía ya de antes. Bueno, esa es la realidad que vivimos hoy, lamentablemente, señores.
Yo no le creo al señor Milei que quiera defender el Estado-nación o el Estado Nacional argentino. Creo lo que él dijo, le creo a él. Él lo dijo, él lo está cumpliendo, él lo va a cumplir. Porque para eso fue elegido. Y fueron convencidos millones de personas y creada la necesidad de que lo votaran. Para que se haga eso, se destruya el Estado argentino. Bueno, discúlpenme porque he sido vehemente, pero esto me conmueve hasta la médula que un presidente de la nación argentina diga eso. Yo ya lo expresé. Esa expresión, yo soy el topo que destruye el Estado, voy a destruir el Estado, eso es incompatible con la condición de presidente de la nación. Eso no puede coexistir, no puede tener vigencia, eso va contra el sentido común, va contra la razón natural. Eso no puede seguir coexistiendo en la misma persona, ser presidente y el destructor. No puede. Es inaceptable, esa es la palabra que usé en su momento. Búsquenlo, van a ver que yo lo he expresado, debe haber sido en diciembre. Es inaceptable, antes de las elecciones. Es inaceptable, no es aceptable. No puede aceptarse eso. Bueno, estimados amigos, los dejo con estas inquietudes. No dejemos de rogar a Dios nuestro Señor su protección y a la Santísima Virgen María Inmaculada, y particularmente a la Virgen del Santo Rosario de la Reconquista y Defensa de Buenos Aires, de la que fue devoto Santiago de Liniers y que ayudó a la liberación de Buenos Aires de la esclavitud británica e inglesa. No perdamos la esperanza. Sigamos aferrándonos a Dios nuestro Señor para que nos ayude, nos guíe, nos ilumine nuestra inteligencia, anime nuestra voluntad y decisión, clarifique nuestras ideas, nos brinde el sentido común. Esto es un problema de sentido común más que de conocimiento. ¿Quién como Dios? Es la pregunta. Nadie como Dios. Nadie como Dios. Mantengamos la fe en Dios nuestro Señor. Y acuérdense lo que les comenté de lo que había expresado el padre Membiel hace casi 51 años, 2 días antes de su muerte, a su confesor cuando le preguntó cuál era el destino de la Argentina. Y el padre Membiel le respondió: muy simple. La Argentina no tiene destino. La Argentina no tiene destino si no hay una intervención directa de Dios. Estimados amigos, ha sido un gusto nuevamente encontrarnos. Ojalá pueda ser comprendido un 5%, muy modesto, muy modesto. Y con ese 5%
podremos tal vez reconquistar Argentina como lo hizo Liniers en su momento. Buenas tardes, muchas gracias y hasta pronto.